Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti. Mi Salvador. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti. Eres mi sanador, mi libertador. Venciste en esa cruz. Mi victoria está en ti. Oh, eres mi sanador. Eres mi redentor. Ganaste tú por mí. Seguro estoy en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti, mi sanador. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti, mi sanador. Donde quiera que nos esté viendo y escuchando esta reflexión, que Dios le bendiga abundantemente. En primer lugar, quiero decir unas palabras de felicitación a todo padre que nos esté viendo en este momento o que posteriormente escuche la reflexión. Se celebra hoy en Guatemala el Día del Padre, el privilegio que tienen muchos de ser padres, y al mismo tiempo de ser un privilegio, la responsabilidad que conlleva, unido a la labor de una madre, pues el poder crear, como dice en el caso de un hijo de Dios, de los cristianos, crear a los hijos en disciplina y amonestación del Señor, una tarea de mucha responsabilidad y de mucho compromiso ante Dios y por naturaleza también ante la sociedad, en el caso nuestro guatemalteca o en cualquier país donde un padre hace su tarea, de poder dejar en los hijos un buen legado, en ciudadanos que honran y respetan, que aman a Dios, pero que también honran y respetan la autoridad y se dedican a hacer el bien en todo lugar donde están. Así que felicitaciones, papás, no solo que este sea un buen día para ustedes, sino cada día de la vida que Dios les da sea un buen día, y que reciban de Dios la gracia y la sabiduría para seguir haciendo la tarea. Dicho esto, y considerando si pudiera ahorita mencionar parte de lo que aprendí en casa con mis padres y el deseo de su corazón, es que uno de los deseos del corazón de los padres es que los hijos maduremos, ¿verdad? Yo no sé si usted tuvo la oportunidad o no, yo sí tuve la oportunidad en varias ocasiones de cuando mis padres vieron mis inconsistencias en la vida, una que otra vez me dijeron: ya estás un poco crecido,
hablando de años, y tenés que madurar patojo. Patojo es una palabra en Guatemala que significa niño, alguien pequeño, y una expresión que se oye con mucha frecuencia, o se oía con mucha frecuencia en los círculos de nuestra cultura guatemalteca, madura patojo, ¿verdad? Y aún a personas adultas que a veces tienen o tenemos actitudes de niños, también nos dicen: vos ya estás suficiente grande como para estar actuando o diciendo esas cosas, debiera ser ya, nos dicen, debiera ser ya maduro. Así que la reflexión de hoy gira alrededor de esa palabra, precisamente madurar o madurez. Y pues cuando hablamos de madurez, estamos hablando en el caso de los árboles, de un estado, de un fruto que ha alcanzado desarrollo completo. Cada una de las frutas que conocemos, o que tú y yo conocemos, llega un momento en el que es el tiempo exacto para comerlo, ¿verdad? No debiera ni comerse antes verde, ¿verdad? O zarazo, como también usamos esa palabra en Guatemala, pero tampoco comerse pasado de tiempo, porque entonces ya perdió el sabor exacto que Dios quiso darle a cada uno de los frutos que puso en este planeta Tierra, para que nosotros los seres humanos disfrutemos de esos árboles que dan fruto. El estado de un fruto que ha alcanzado un desarrollo completo, ¿verdad? Cuando hablamos de las personas, cuando hablamos de nosotros, estamos hablando de una persona que ha alcanzado un buen desarrollo en la vida, en cualquier aspecto de ella. Una persona madura, una persona que es responsable, una persona que es consciente de lo que hacen, lo que producen sus actitudes, sus acciones, sus palabras, ¿verdad? De ahí que, hablando de los seres humanos, hablamos de madurez física, por ejemplo, por supuesto, o hablamos también de la madurez emocional, nuestras reacciones internas manifestadas en lo externo, por lo que afecta nuestro sentir y naturalmente también nuestro pensar. Hablamos de madurez en ese sentido, ¿verdad? De lo emocional, lo físico, y también hablamos en un buen sentido, y es muy común escucharlo dentro del pueblo de Dios, los hijos de Dios, de madurez espiritual. Cuando nosotros contemplamos la Escritura en un marco general y vamos aprendiendo de ella y de la voluntad de Dios para nuestra vida, nos damos cuenta que la voluntad de Dios es que alcancemos una madurez, un desarrollo integral de nuestro ser, tanto en lo físico como en lo emocional, y lo que nosotros llamamos también lo espiritual, porque el desarrollo de los seres humanos debiera ser integral. A medida que pasan los años, naturalmente, ¿verdad? Yo no recuerdo muchas de las cosas que pasé de bebé. Tengo conciencia de algunas cosas ahí por los 4, 5, 6, 7 años ya mejor, y ahí en adelante, pero toda mi niñez, desde ser bebé, y esa mi niñez pues fue un tiempo en el que yo no, en un sentido, por así decirlo, y la realidad, no estaba consciente de lo que estaba pasando, si comí, si vestí, todo lo que hicieron mis padres, pero alguien tuvo que tener cuidado completo de mí, en este caso mi madre y mis hermanas mayores, y no recuerdo si otras personas que me hayan dicho que también me cuidaron, pero tuvieron que literalmente cuidarme y entregarse a mí completamente para llevarme en un desarrollo y progreso natural en mi vida física y emocional. Eso ocurre en lo natural, ¿verdad? Hay un concepto que me viene ahorita a la mente que nosotros aprendimos, si no recuerdo mal, en la clase de ciencias naturales, y nos decían: los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿verdad? Ese era el concepto de ciencias naturales. Nacemos, crecemos, nos reproducimos. En mi caso yo no tengo hijos, y luego morimos, ¿verdad? Los hijos de Dios, ahora sabemos que hay un proceso, la muerte física, pero al morir en este planeta Tierra y nosotros pasar al otro lado de la historia, como yo le llamo, seguirá la vida eterna con Dios
en el caso de los creyentes, separados de Dios en el caso de los que no se acogieron a la obra redentora de Jesús en la cruz. Pero hay un proceso natural desde que nacemos hasta que llega el momento en diferentes edades de la vida de partir de este mundo, que es un desarrollo y un proceso natural de crecimiento, de madurez física, y también lo debiera hacer en nuestro interior. Y por supuesto, si estamos hablando de madurez como algo integral, hablamos también de nuestra relación con Dios. Así que las escrituras nos enseñan de eso precisamente, hablando de Jesús. En uno de los evangelios se dice: Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. En todo sentido hubo un desarrollo integral de la vida de ese Hijo de Dios, del Verbo de Dios encarnado entre los hombres, y nosotros los seres humanos debiéramos pasar también ese proceso normal y natural: crecer en estatura, crecer en sabiduría y crecer en gracia, en entendimiento de la obra de Dios en nuestra vida para con Dios y para con los hombres, ¿verdad? Y algunas personas, aunque ya tenemos muchos años de edad, a veces conservamos en nuestro carácter rasgos de inmadurez. Yo quisiera ir al libro de Hebreos, donde el escritor hace una amonestación a los creyentes de que él está dirigiendo su escrito, y que hablando de ciertas cosas que había que explicarle en cuanto a los padecimientos del Cristo y el hecho de que él llegó a ser el sumo sacerdote para siempre, en el capítulo 5 de Hebreos y el versículo 11, y tratando de explicar todo lo que hizo Jesús en la cruz, su identificación con la humanidad, su muerte en la cruz y luego ser el sacerdote quien intercede por nosotros, el escritor de Hebreos dice en el versículo 11: acerca de esto tenemos mucho que decir, hay mucho que enseñar, y dice él, y difícil de explicar. ¿Y cuál era la razón que se había hecho difícil de explicar? Por cuanto le dice a las personas que le estaba escribiendo: os habéis hecho tardos para oír. Había una condición en el corazón, en la vida de estos creyentes, que le era difícil, aunque oyeran, entender, aprender algunas cosas de lo que se le estaba enseñando. Y entonces el versículo 12 sigue la amonestación del escritor a estos creyentes, y que vamos a aprovechar hoy para nuestra reflexión en cuanto a la madurez. Dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os enseñe, se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y luego mire la siguiente amonestación: y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y el versículo 13 dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto. En otras palabras, no ha crecido, es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, ¿verdad? Mire la condición del corazón de estos creyentes a quien está escribiendo el que escribió esta epístola de los Hebreos. Tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. En otras palabras, en lugar de madurar en la vida, en su relación con Dios, en su entendimiento de lo que se les estaba enseñando, en este caso de verdades y realidades enseñadas también en el Antiguo Testamento, ellos se habían quedado en una condición de niños. Si pudiéramos usar una aplicación como que alguien de nosotros hubiera ido a la escuela, hubiera ganado primero, segundo y tercero primaria, o si tuvo otros, yo menciono eso porque yo entré de una vez a primero primaria, los que tuvieron años de eso, preprimaria, párvulos y todo lo que hay ahora, kinder, y llegaron a tercero primaria, pero después de eso perdieron los siguientes años, se quedaron en tercero primaria. Pasaron a cuarto, a quinto y sexto, pero no aprovecharon, no ganaron, se quedaron en una condición de niños. Así que hay un llamado de atención aquí en esta epístola para que nosotros como creyentes, de la misma manera que en la vida natural crecemos, nos desarrollamos y maduramos y nos hacemos responsables, en nuestra vida de dar cuenta a Dios y por supuesto a la gente que nos rodea también de nuestra madurez en el Señor, tenemos que crecer y avanzar y seguir comiendo, tomando no solo leche sino alimento sólido, que dice el escritor es para los que han alcanzado madurez. El versículo 14, sigo leyendo, dice: pero el alimento sólido, otras realidades y verdades de Dios y su palabra, es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Y luego dice: para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En otras palabras,
Los que van creciendo sanamente en el Señor van aprendiendo, aplicando las verdades que aprenden más, enseñan a otros y siguen en ese proceso mientras dure la vida. Y el escritor de Hebreos relaciona la madurez con el uso de discernir. Dice, para los que por el uso, por la práctica, han ejercitado los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Y por supuesto, conocer qué es bueno y qué es malo, diría yo, elegir lo bueno, porque eso es madurez. A medida que crecemos y maduramos en la vida, debiéramos hacernos más responsables de cómo vivimos y cómo nos comportamos. Obviamente entendiendo que principalmente lo hacemos ante Dios, pero también delante de los demás. El alimento sólido es para los que alcanzan madurez. Para los que van pasando en la vida, si pudiéramos poner la vida como una escuela, pasaron de kinder, ahí pasaron a prepa, pasaron a primero, pasaron a primaria, luego pasaron a los básicos, se metieron a un colegio, a un instituto, van a la universidad, van progresando en la vida natural, pero también en la relación con Dios y en la relación con los demás. Escoger el bien y el mal, que son opciones que tendremos durante toda la vida, independientemente de cuántos años, 10 años, 5 años, 30 años, 40 años, 50 años de haber nacido de nuevo, de estar aprendiendo más de Dios, toda la vida que nos quede por delante, independientemente de cuánto tiempo tenemos ya de estar aprendiendo de Dios y de su palabra, todos los días se presentarán delante de ti y delante de mí ocasiones en las que nos va a tocar escoger entre hacer el bien y hacer el mal. Y si somos maduros, si somos responsables ante Dios y ante los demás, pues naturalmente escogeremos el bien, porque si no nos comportaremos como niños y en desobediencia a Dios, elegiremos el mal. Madurar, ¿verdad? De nuevo quiero recordar esas palabras, ¿verdad? Madurar, patojo, o si no, algunos adultos nos dicen vos pareces patojo, y hay otra palabra que también usamos en Guatemala, los que la recordamos, vos pareces chiriz, hombre, ya tenés 18 años, ya tenés 30 años, ya tenés 40 años, pero esas tus actitudes son de patojo, son de niños, son de chiriz, que es otra palabra que también usamos en Guatemala para referirnos a los niños. Es normal que un adolescente, que un niño reaccione como adolescente y reaccione como niño, pero el escritor de los Hebreos dice: no se queden en esa condición. La leche es para los niños, pero después de un proceso normal y de cierto tiempo pasamos a comer pan, pasamos a comer tortilla, pasamos a beber otras cosas que nos van nutriendo. Lo mismo es en nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás. Lo normal es que después de un tiempo de caminar con Dios y en la vida cristiana, tú y yo nos hagamos maduros, seamos como adultos en el Señor, actuemos maduramente, que es el llamado que Dios nos está haciendo, creo, a través de esta pequeña reflexión del valor que tiene el madurar en la vida. Más bien, los comentarios de las personas que nos rodean, debieran ser: vos te felicito. Qué responsable fuiste cuando no le contestaste a esa persona que te gritó. Vos, qué bueno que te quedaste callado, ¿verdad? Vos, qué bueno que no reaccionaste y hasta tu expresión te quedaste tranquilo, porque en muchas ocasiones, como decimos también en Guatemala, se nos sube el mosh y entonces nos afectan más de lo necesario y entonces reaccionamos mal. La madurez, yo diría, también se manifiesta de una manera más amplia en medio de las crisis que pasamos. El nivel de entendimiento que tenemos de Dios, de su palabra, de su cuidado para nuestra vida, de su soberanía para ir ejerciendo control sobre esas situaciones de la vida que a veces nos llegan de repente. La madurez se manifiesta en las formas como actuamos, reaccionamos, nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestras acciones y reacciones ante las crisis de la vida. Toda circunstancia de la vida, por dura y difícil que sea, es una oportunidad para aprender, para crecer y para actuar maduramente, y a eso nos está
y amando a Dios. Un creyente, un hijo de Dios, un discípulo de Jesús maduro se convertirá en influencia para todos aquellos lugares donde se mueve como parte de su vida. Su casa, su familia, su trabajo, la calle, la escuela, el negocio, el mercado, donde quiera que va, un creyente maduro será de influencia positiva, quiero añadir esa palabra, de influencia para bien en todos aquellos que le rodean, y será un ejemplo, se convertirá en un ejemplo para aquellos que le rodean. Déjeme ir amarrando esta reflexión de madurez y quiero mencionar algunos síntomas de inmadurez o algunas formas como nosotros podemos evaluar, independientemente del tiempo que tengamos de ser creyentes, en que todavía necesitamos caminar. Y por cierto, quiero aclarar aquí algo: estaremos creciendo y madurando hasta el día que nos muramos. Los estímulos externos o los temores, las luchas de nuestro corazón siempre estarán allí para probar nuestra madurez o que nosotros comprobemos nuestra inmadurez. Por ejemplo, déjenme leer algunas cosas de síntomas de inmadurez. Tener un carácter explosivo. Así se identifica, ahí póngalo delante de Dios. Si me identifico, si nos identificamos, ahí lo vamos a poner con libertad delante de Dios para que Él nos ayude. Carácter explosivo, reaccionario, reactivo. Tener autocompasión o autoconmiseración. Pobrecito ya, ¿verdad? Todo me pasa a mí. Parece que el mundo se hubiera vuelto contra mí, en lugar de verlo como oportunidad de aprender. Tener necesidad constante de apoyo y consuelo. No que es malo el apoyo y el consuelo, porque lo necesitamos durante toda la vida. Pero debe llegar un momento en la vida en que en medio de circunstancias difíciles buscamos ayuda, pero también nos convertimos en ayuda de otros. Prestar atención excesiva a cosas sin importancia. Las exageramos en nuestra mente y en nuestro corazón. Otro síntoma de inmadurez: evadir responsabilidades o no cumplir con las responsabilidades que hemos asumido o que nos han asignado. Evadir responsabilidades. Falta de organización, falta de perseverancia. No somos constantes en terminar las cosas que emprendemos. No sujetarnos a nuestras autoridades. Ahí podemos empezar hablando de los padres, hablando de maestros, hablando de jefes en la empresa, delegados por una función de autoridad, y podemos incluir a los líderes en las congregaciones también, que nos cuesta a veces, nos puede costar sujetarnos, ¿verdad? Rechazo de la autoridad. Siempre andamos viendo los defectos de la autoridad, y yo les recuerdo, nuestros padres son defectuosos, van a tener defectos, nuestros maestros van a tener defectos, nuestros jefes van a tener defectos, los dueños de las empresas donde trabajamos van a tener defectos, el gobierno va a tener defectos, la policía va a tener sus defectos. ¿Qué vamos a hacer tú y yo para respetar la autoridad y ser maduros y hacer lo que nos corresponde hacer y no meternos donde no podemos, ni debemos, ni nos conviene? Otro síntoma de inmadurez: una lista de relaciones y amistades rotas a través de la vida. Ninguna amistad nos dura, nada nos parece, y eso se asocia con el hecho que uno es el que rompe las relaciones, o uno no las mantiene. Reincidir en los mismos errores, estar en el mismo, en lo mismo y lo mismo. Falta de perdón, ¿verdad? A pesar de que ya aprendimos, a pesar de que ya sabemos que tenemos que perdonar como Cristo nos perdonó, nos tomamos derechos y razones que ni Dios se toma. Porque Dios nos perdona, Dios te perdona, Dios me perdona cuando le pedimos perdón sinceramente. Porque nosotros nos tomamos el lujo de guardar resentimiento o rencor contra personas que nos han dañado, y a veces lo guardamos por un día, por una semana y algunos por años. No vale la pena. Falta de perdón. Quejarse con frecuencia, todo es queja. Yo me recuerdo un tiempo en mi vida que de todo me quejaba. Gracias a Dios me ayudó a dejar de quejarme, ¿verdad? Uno de los consejos de un libro que leí, uno de los primeros consejos en uno de los primeros capítulos era: no critique, no condene, no se queje. Yo era quejón y medio. Si llovía, porque llovía. Si había sol, que porque había sol. Si había polvo, porque había polvo. Todo era queja, con nada estaba contento, hasta que aprendí que hoy, hablando de hoy, lo que la Biblia dice: este es el día que Dios hizo.
nublado, con lluvia o con sol, con polvo, lo que fuera. Nos alegraremos, me alegraré, lo apliqué yo y me gozaré en él. Entonces empezó a cambiar mi pensamiento y mi sentir, y hoy disfruto la lluvia, el polvo, el sol, y trato de pasarla bien en medio de todo. Ya no me quejo y trato de no quejarme de nada. Dependencia exagerada de los demás. No digo que no necesitamos depender de los demás, una interdependencia o dependencia sana, pero una dependencia exagerada de los demás. Y otro de los síntomas, el último que quiero mencionar, porque la lista puede ser interminable, echar la culpa de los problemas a otros, ¿va? Nos cuesta decir, no, voy a agarrar yo mi parte, los otros que se hagan responsables de su parte, yo voy a agarrar la mía, echarle la culpa a los otros. Síntomas de inmadurez, pero hablemos unos cuantos, mencionemos unos cuantos también, síntomas, señales de que estamos madurando o estamos en proceso de madurez. Tener autogobierno, dominio propio, ¿verdad? Controlamos nuestras emociones, nuestro sentir, nuestro pensar, particularmente cuando nos ofenden. Saber pasar con una buena actitud los tiempos de crisis, de sufrimiento, eso es madurez. Interesarse en el bien de los demás, eso es madurez. Tener perspectivas de largo alcance, no metas cortas, eso es madurez. Ser responsable. Tenemos que hacer cosas, hagámoslo, ser responsables. A mí me cuesta en algunas a veces, pero tengo que reconocer que tengo que ser puntual e ir haciendo las cosas que tengo que hacer y no dejarlas de hacer, y sobre todo a su tiempo. Aceptar la corrección. Eso es madurez. ¿Ah? Oír consejo, ¿verdad? Cuando alguien nos llama la atención por X o Y, no nos defendemos. No estamos a la defensiva, más bien estamos, vos, gracias por recordármelo, gracias por decírmelo, se me fue la onda, ¿va? Aceptar la corrección. También otra señal de madurez es depender de Dios. Entender nuestra necesidad de depender en todo tiempo de Dios y confiar en Dios. Llevarse bien con los semejantes, con todos. En Guatemala se dice, no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Pero una cosa es que otros tengan cosas contra nosotros. Otra cosa es que nosotros no podamos relacionarnos con aquellos que nos rodean. Y la Biblia nos anima en este sentido de llevarnos bien con los semejantes, que en cuanto dependa de nosotros, es mi decisión, es mi actitud, yo debo estar en paz con todas las personas, con todos los hombres, con todos los que me rodean. Identificarme con las situaciones que pasan los semejantes, las difíciles, y ayudar. Amor al prójimo, ser prójimo de los demás. Un corazón perdonador es una señal excelente de alguien que ha madurado. No toma derechos, no toma razones contra las personas, sino decide, al igual que Dios lo hace, perdonar. En eso, cuando lo hacemos así, nos parecemos bastante a Dios y somos como Jesús. Y también la última que quiero mencionar como una señal, un síntoma de madurez, es amistades y relaciones sanas y duraderas. Qué bueno es tener amistades, relaciones sanas y duraderas. El que tiene amigos debe mostrarse amigos y se debe disfrutar la amistad al máximo. Te quiero invitar oyendo esta reflexión a meditar en tu corazón en hoy, mañana, el tiempo que recuerdes esta reflexión, y a considerar la necesidad que tenemos de responder de una manera correcta, de responder con madurez, no como niños, ante todos los estímulos externos que en nuestra vida se producen, sea en la familia, sea en el trabajo, sea en la sociedad, donde quiera que estemos, a responder de una manera correcta, a responder con madurez, porque la vida cristiana es algo integral, y donde quiera que tú y yo estamos, especialmente si llevamos tiempo de conocer a Dios, debiéramos responder responsablemente ante todas esas cosas que nos ocurren en la vida, particularmente los tiempos difíciles. Desarrollemos al máximo el potencial que Dios puso en nuestro corazón, con la ayuda de su Espíritu, guiados por la palabra, y entonces nos encontraremos en todo tiempo dando fruto de madurez y honrando a nuestro Dios. Padre, queremos darte gracias por el llamado continuo que pones delante de nosotros para madurar y para crecer.
Mi Dios, que nos demos cuenta que necesitamos aprender continuamente, estar en este proceso de crecimiento. Y gracias, Señor, porque no estamos solos en esto. Has hecho morar en nosotros tu Santo Espíritu. ¿Quién nos ayudará? ¿Quién nos guiará a toda verdad? Y Señor, queremos encontrarnos cada día de la vida que nos das, madurando, creciendo, dando fruto en toda buena obra, honrándote en todo. Así que gracias, Señor, por llamarnos a este camino de ir madurando, pareciéndonos cada vez más a Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Que Dios te bendiga. Y de nuevo termino diciendo, padres, que Dios les bendiga, que les dé la gracia y la sabiduría para seguir invirtiendo en el corazón de los hijos. Ustedes, como parte de Dios, cuentan con su respaldo para poder hacerlo y con su ejemplo y modelo de Él como Padre. Que Dios les bendiga. Señor, enséñanos a esperar en ti en todo momento. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Sé que es, mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta,
sea, tú siempre tienes el control.